en el cielo. En este momento, Señor, vamos a abrir tu palabra. Queremos, Padre, que tú nos enseñes más de ti y que tú nos enseñes realmente la vida que debemos vivir en este tiempo, Señor. Yo sé que tú esperas mucho de cada uno de nosotros. Enséñanos, Señor, en esta mañana, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestra lectura bíblica en Juan 15. Le doy gracias a Dios en esta mañana por el privilegio de estar aquí en la iglesia de Boca Ratón, predicando. No estaba en la lista de predicación, ¿qué les parece? No era yo la que debía estar aquí, era mi esposo. Mi esposo le correspondía este sábado estar aquí delante de ustedes, pero el Señor en este momento lo está usando en Virginia. Está predicando en este momento. ¿No saben el privilegio que se siente que tu esposo, tu otra mitad, esté en una iglesia predicando y la otra mitad esté aquí? Qué privilegio, hermanos. Pero ¿saben qué? Ese no es un privilegio de pocos. Ese es un privilegio de todos los hijos de Dios. Y si tú lo deseas así, simplemente tienes que ponerte en las manos de Dios y Dios te va a usar. Y podrás tener un hijo predicando en un lugar, tú en el otro y así. Dios quiere usarnos a todos, no a unos sí y a otros no. El Señor quiere usarnos a todos. Así que Dios pueda darnos de verdad el privilegio a todos de poder hacerlo. En Juan 15, Jesús cuenta una parábola y es la parábola de la vid. Y Él nos enseña algo importante aquí. Antes de leerlo, quería explicarles un poquito. Tuve el privilegio de poder tener los temas de salud. Fui invitada, ya que estaba aquí en este lugar. Vine porque algunos de ustedes necesitaban los cronogramas proféticos. Mi esposo venía hacía 15 días que iba a tener conferencias en Virginia. Y entonces yo vine, traje. Así que los que no han reclamado todavía su cronograma profético, el rollo profético, allí los puedo al final entregárselos. Y bueno, pude ponerme a disposición. Yo en mi país, soy de Colombia, soy bacterióloga. Para los que no conocen el término de bacterióloga, son los que hacemos los exámenes de laboratorio clínico, del colesterol, triglicéridos, etcétera. Y también hice un diplomado en nutrición celular. Así que el Señor me ha dado pues la responsabilidad de poder ayudar a todas las personas en el conocimiento de la salud. Así que tuve el privilegio de poder predicar el miércoles, los 2 miércoles anteriores, y el sábado pasado en la tarde pudimos tener también un seminario taller. Ya les explico un poquito en qué consistieron estos temas porque está muy relacionado con lo que vamos a leer. Así que en Juan capítulo 15 dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando Jesús estaba contando esta parábola, había 2 grupos de personas en ese lugar. Unos entendieron y otros no entendían lo que Jesús decía. Quizás en esta mañana algunos están hablando de la bici, muy bonito, pero en estos 5 versículos que acabamos de leer hay un proceso que ocurre allí y es el mismo proceso que ocurre en nuestra vida y que yo les quiero compartir. El miércoles pasado les explicaba de que la Organización Mundial de la Salud definió el término de Organización Mundial de la Salud en los años 50, más o menos decía que era ausencia de enfermedad.
Cuando una persona no estaba enferma era porque estaba saludable. Pero ese término, a medida que fue avanzando la ciencia, descubrieron por los años 80 que les tocó como cambiar un poco el término y quedó el término de la siguiente manera: salud. La salud es cuando hay un equilibrio entre la parte física, la parte emocional y la parte espiritual. Cuando tú logras que estos tres aspectos, áreas de tu vida, tú puedes lograr que cada una de ellas esté bien, esté correctamente relacionadas, porque somos un solo cuerpo, una mente. Entonces, ¿cómo puedo lograr que estas áreas puedan estar las tres en el justo equilibrio de las tres? Entonces, tendríamos que conocer cómo manejar las diferentes áreas, tener en cuenta de cómo puedo tener mi área física controlada, el área espiritual y el área emocional. Esas tres áreas las vimos, dos de ellas durante el miércoles y el sábado pasado desarrollamos casi por 2 horas el área emocional. Les doy un resumen de eso. En el área física, ¿cómo yo puedo controlar y cómo puedo yo manejar el aspecto físico de mi vida? ¿Cómo yo puedo tener, como dice el Señor en tercera de Juan 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en ¿cuántas cosas? En todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahí están los tres aspectos: la salud física, la parte del alma, que es la espiritual. Entonces, ¿cómo puedo yo lograr? Vamos a hablar de cada una de las tres en una forma rápida, porque no es el tema es concentrarnos en la salud espiritual. ¿Cómo yo manejo la parte física? La parte física, ¿cómo hago que mis órganos de mi cuerpo estén funcionando bien, de que tenga una buena salud física, de que no me sienta cansado, que no me duelan los huesos, que no me duela las piernas, la espalda, etcétera? La manera correcta de poder hacerlo es vigilando dos aspectos importantes que nos ayudan en la parte física. La primera es la nutrición. Miren que no he dicho alimentación, porque hay que hacer la diferencia. No es lo mismo comer que nutrirse. No es lo mismo. Yo puedo estar comiendo, puedo estar alimentándome, pero no me puedo estar nutriendo. Lo que requiere nuestro cuerpo físicamente es que lo podamos dar nutrición. Así que la manera correcta de poder nutrirlo es poder darle alimentos que sean saludables. Y hablábamos, pues mucho nos extendimos acerca de que nutrirlo es darle alimentos que sean saludables, que no contengan grasa. De hecho, el organismo no necesita que tú le suministres grasa. Él tiene la capacidad de poder producir la grasa que necesita. ¿Ya? Pero por un asunto cultural, un asunto que venimos trayendo, de que creemos que el aceite lo necesitan los alimentos. Los alimentos se pueden consumir sin aceite. Porque yo les hago una pregunta: cuando nosotros hacemos los alimentos, pues el aceite creemos que le da sabor a los alimentos. Sin embargo, cuando llegue usted a su casa, métale el dedo al frasco de aceite y pruébelo a ver a qué sabe. ¿A qué sabe el aceite? A nada. No sabe absolutamente a nada. Y si no sabe a nada, ¿por qué pretendemos creer que eso le va a dar sabor a los alimentos? No le da sabor a los alimentos el aceite. Lo que pasa es que alguien, porque todo comienza con un alguien cocinando los alimentos, notó que si le echaba aceite, el alimento se cocinaba más rápido. ¿Por qué? Porque el aceite lo que hace es aumentarle el calor al alimento, y cuando aumenta el calor del alimento, ¿qué pasa al alimento? Se cocina más rápido, se hace más rápido. Es diferente cuando haces un arroz sin aceite a que lo hagas con aceite, pues va a demorar más sin aceite y le vas a tener que echar un poquito más agua.
¿Y por qué? Porque lo tienes que hacer a fuego lento, muy lento para que no se pegue. Y eso hace que se demore más. Pero como vivimos en un mundo que ¿qué? Que corre, entonces tenemos que echarle para que se cocine más rápido así. Pero eso no le agrega un valor ni nutritivo, ni es necesario hacerlo. El otro aspecto, en la parte de la nutrición hablábamos también que el Señor había dejado establecido en su palabra que nos hizo un cuerpo diseñado para que nuestra base alimenticia fuese con frutas, verduras, vegetales. Los dientes fueron diseñados para tomar ese tipo de alimentos, como son los animales carnívoros, cómo está diseñado su dentadura, ¿verdad? El estómago de ellos también, pero nosotros fuimos diseñados, nuestro organismo, para un tipo de alimentación que fue el que nos dio Dios. Y el segundo aspecto que es importante es el ejercicio. Estas dos cosas, si nosotros los hacemos correctamente, les decía que una caminata diaria de media hora, una caminata rápido alrededor de un parque o de una cancha, podría hacer que mi cuerpo se ejercitara, y hasta vimos un video aquí, ¿verdad? ¿Se acuerdan del video de correr? Que se producen sustancias que son necesarias para poder hacer fuerte los huesos y los músculos y cada órgano de nuestro organismo. Así que, ¿cómo vigilo mi parte física? A través de una buena nutrición y a través del ejercicio. Ese es un aspecto. Si yo vigilo ese aspecto y estoy muy pendiente de él, mi parte física va a estar bien, me voy a ver saludable. Pero como hay otros dos aspectos, tenemos que también vigilar nuestra salud emocional. ¿Qué es la salud emocional? La salud emocional tiene que ver con un rasgo importante en nuestra vida. Tiene que ver con nuestro comportamiento, tiene que ver con nuestro temperamento, tiene que ver con nuestro carácter. Tiene que ver con la forma como yo reacciono ante cada situación que se me presenta en la vida. Las situaciones, lo que está externo de mí, esas situaciones, simplemente yo capto a través de ellas una información, y esa información, de acuerdo a las bases de educación que recibí cuando fui niño, cuando fui adolescente, influidos por los círculos, ¿se acuerdan? Los que estuvieron en esa conferencia, los círculos que influyen en mi manera de ser, viene desde un círculo primario, un círculo muy íntimo, que es de papá, mamá, hermanos y la familia que estuvo en ese hogar, y que ellos influyeron con las creencias de ellos. Esas creencias que ellos tuvieron, papá y mamá, me las establecieron cuando yo era niño. Si yo tenía una mamá miedosa, me sembró a mí el miedo. Si yo tenía un papá inseguro, me sembró la inseguridad. Y todas esas cosas fueron influyendo en mí y fue creando mi manera de ver el mundo y la vida. Cuando llegamos a la escuela, encontramos que hay varios niños con diferentes formas de pensar, de hogares distintos, y comienzo también a recibir influencia de allí, del vecindario, del lugar donde estoy, y luego de la ciudad donde vivo. Y así sucesivamente nos influyen, y aquí la mayoría somos latinos. ¿Por qué no estás en una iglesia americana? ¿O por qué no estás en una iglesia china? ¿O por qué no estás en... ¿Por qué? Porque como que nos enseñaron que no nos juntemos, y a ellos también les enseñaron lo mismo. Entonces los chinos allá, los judíos allá, y así, y aquí estamos los que pensamos medio como que parecidos. ¿Sí ven? Entonces, todas esas influencias van creando en mí una manera de pensar, una manera de ser, y se refleja en una manera de actuar. Así que las influencias forman una manera de pensar, y la manera de pensar me lleva a una manera de sentir, y ahí están las emociones, y luego esa manera de sentir me hace como yo actúo. Por eso hay un versículo en Proverbios que dice, tal cual es el pensamiento de él, el tal es así. O sea, la manera como pensamos es la manera como actuamos. Por eso el Señor decía, por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Así que esa es la manera emocional. Ahora, ¿cómo yo vigilo y cómo yo hago para tener una correcta salud emocional?
Las emociones pueden ser de dos formas. Las emociones pueden ser positivas o las emociones pueden ser negativas. Díganme ejemplos de emociones positivas. La alegría, ¿qué más? Alegría, gozo, ¿qué más? Otra emoción, optimismo, ¿qué más? Ahora emociones negativas. La tristeza, el pesimismo, el rencor, el odio, la melancolía, la envidia. Oye, ¿por qué la lista está tan larga? Y las positivas como que... ¿Sí ve con cuáles estamos más familiarizados? ¿Cuáles son las que más sentimos? 2 o 3 y la lista es larga de las negativas. Las negativas, gracias, el amor, un sentimiento positivo, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Que las negativas han hecho más mella en nuestra vida y esas son las que van haciendo daño y lógicamente que esas se reflejan en nuestra manera de ser y en nuestra manera de sentir y en nuestra manera de expresar e inclusive llega físicamente a afectarnos. ¿Cómo nos afecta físicamente? Bueno, se refleja en dolor de espalda, se refleja en dolor de cabeza, se refleja en problemas gástricos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, ¿de qué manera yo puedo hacer un cambio en mi salud emocional? ¿Cómo yo puedo vigilar y cómo puedo hacer y saber que tengo bajo control también el aspecto emocional? Hicimos un ejercicio el sábado pasado donde muchas situaciones que hemos pasado, que hemos estado sumisos a ellas, han establecido en nosotros esas emociones negativas. Y quiero decirles algo, amigos. Cuando tú tienes establecido dentro de tu vida estas emociones negativas, las cuales nombramos ahora, la melancolía, la tristeza, la ansiedad, el resentimiento, todos esos que pueden estar en nuestra vida, la vida se paraliza. Tú quieres avanzar, tú quieres salir adelante, tú quieres, pero esas emociones cuando están establecidas no se puede la persona avanzar. Hay un estancamiento. ¿Por qué? Porque hay miedos, hay temores y hay dudas. Y cuando hay miedo, temores y dudas, no avanzas. El miedo no te deja avanzar. Por lo tanto, hay que sacar eso. Y hicimos un ejercicio, es un ejercicio que muchos pues, los psicólogos usan en las psicoterapias, donde tú tienes que abandonar, dejar el pasado, dejar tu vida antigua, dejar todo atrás y comenzar una nueva vida. Y tomamos decisiones el sábado pasado. Ese es en la parte emocional. En la parte espiritual, que es el punto de ahora, hay un proceso que también ocurre en nuestra vida. ¿Cómo puedo yo saber que mi salud espiritual es una salud sana? ¿Cómo yo sé que estoy avanzando, que estoy progresando, que estoy como Dios quiere que yo esté en mi vida? ¿Cómo yo lo sé? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Entonces, pude tomar este capítulo de San Juan 15, porque la única manera de que nosotros podamos realmente tener una salud espiritual óptima es a través del proceso que el Señor nos permite aquí tener. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí hay un proceso donde el fruto es ya lo final, ¿cierto? Lo que ocurre en todo un proceso de crecimiento. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La invitación del Señor es de permanencia. Ese es el secreto de la vida de un cristiano, la permanencia. Yo quise traer hoy, como para entender un poquito esto de una manera visual, porque cuando Jesús lo contó,
Quizás habían plantaciones de viña y podían las personas ver allí los pámpanos y poder tener la idea clara. Aquí yo les muestro algo, a ver, ustedes que ven aquí. Aquí tengo unas hojitas. Son de la misma planta, ¿sí? Díganme semejanzas de ellas. ¿En qué se semejan? En la forma. ¿En qué se asemejan? Las semejanzas. En que son la forma, son de la misma planta, son hojas, todas son hojas, son vegetales. Ahora díganme las diferencias. ¿Qué diferencias ven? Los colores. Unas son secas. Por ahí escuché a alguien, una está viva y otra está muerta. Con respecto a esta última, que algunas están vivas o están muertas, resulta que todas están muertas. Todas están muertas. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Quizás esta que está aquí, que murió hace mucho tiempo, ¿cierto? Murió hace mucho tiempo. Cuando yo quité de esta hojita, cuando yo la quité, estaba al lado de esta. Estaban juntas. Estaba una en la otra, en el mismo tallito, en el mismo tallo estaba una al lado de la otra. Pero ¿por qué esta se nota que de pronto ha comenzado el proceso que ya esta lleva un tiempo? ¿Cierto? Lleva un tiempo. Pero esta, cuando yo la fui a desprender, resulta que tenía un pedacito desprendido. Quizás la parte donde está, ¿verdad? Más amarilla, aquí está un poquito más verde. Aquí estaba un poquito desprendida. ¿Ya? Ya comenzaba un proceso. Esta la recogí del suelo. Esta todavía estaba y estaba en un proceso. Y esta sí estaba bien prendidita. Quizás podemos tomar este como un ejemplo de un proceso que está ocurriendo quizás en nuestra vida. Podríamos decir que todos aquí nos vemos lindos, nos vemos bien bonitos. No sabemos si hay alguien que esté en este proceso, porque ya está desprendido totalmente de Jesús, porque Él dice que Él es la vid, Él es el árbol, y quizás estamos aquí, no sabemos. O quizás alguien se ha ido desprendiendo poco a poco en el correr del día y esté un poquito así. No lo sabemos. Otros quizás en su experiencia con Dios esté en este proceso. Tampoco lo sabemos. Porque eso solo lo sabe ¿quién? Dios. Inclusive no estamos para juzgarnos ni para decir que el uno está en nuestra forma, porque igual somos todos ¿qué? Si tomamos el ejemplo, todos somos hojas. Sin embargo, el Señor dijo que hay trigo, cizaña, que hay cabritos, ovejas. O sea, esa es una clasificación que no hacemos nosotros, los seres humanos, sino ¿quién la hace? Quien la hace es solo Dios. Vamos a entender un poquito el proceso, porque si nosotros entendemos cómo ocurre ese proceso de alimentación o ese proceso en el cual Dios quiere que tengamos permanencia, vamos a ir vigilando poco a poco cómo está nuestro estado. Vamos a ver un hombre de la Biblia que pasó por todo este proceso que cada uno de nosotros necesitamos pasar para al final llegar, porque yo creo que todos queremos estar un día en el mar de vidrio. ¿Quiénes quieren algún día estar? Ese es el propósito. Si no es ese nuestro propósito en esta mañana, yo creo que no estamos como decimos en mi país, que estamos fuera de lugar. Estamos fuera, o sea, no hay sentido si tú estás en esta mañana aquí y tu propósito no es un día estar con Jesús, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué? Porque
la iglesia o nuestra relación de a través de una religión no es suficiente. No es suficiente. La idea es que sigamos avanzando y progresando cada día más. Así que vamos a ver el proceso de uno de estos hombres que para mí ha sido un proceso que tuvo y que gracias que él lo escribió, es el de Pablo. Pablo tenía un conflicto, como muchos de nosotros tal vez lo hemos tenido en algún momento en nuestra vida, y está en Romanos 7, 14 al 24. Miremos para ver allí reflejado la historia nuestra a través de la historia de Pablo. En Romanos 7, 14. Este es el proceso que todo hijo de Dios cristiano, en el momento en que Dios nos toma, nos encontramos tal vez en una situación y el cual todos vamos avanzando a través de ella. En Romanos 7, 14 dice lo siguiente. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley en mí. Hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué conflicto? Pareciera que había dos Pablos en él, ¿sí o no? Un Pablo que quiere hacer lo bueno, un Pablo que quiere hacer las cosas correctamente, un Pablo que sí quiere adorar a Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios. Pero había otro Pablo que dice que era carnal, un Pablo que dice lleno de pecado. Ahora, si definimos la palabra pecado, es fallar. O sea, un hombre que caía, que fallaba, que cometía sus errores, que no lo quería hacer. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido en algún momento un conflicto en nuestra vida? Angustia interna, yo quiero hacer lo bueno, yo quiero hacer lo bueno, pero no me sale. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Un conflicto interno. Es un proceso que pasamos todos en ese momento. Pero llega el Señor a la vida de Pablo, como llegó un día en la vida de cada uno de nosotros. Pero resulta que muchas veces nosotros queremos que ese proceso de cambio y de transformación de Dios en nuestra vida se haga al estilo de nosotros, se haga a mi manera. Pero quiero decirles en esta mañana que Dios tiene su estilo, tiene su manera de hacer las cosas. Lo que Dios ha hecho con nosotros es simplemente darnos la oportunidad, como la tenemos todos los seres humanos, de darnos la oportunidad de que lo conozcamos, de darnos la oportunidad de la salvación, de darnos la oportunidad de que tú no te conviertas por la eternidad en un montón de cenizas. Y es por eso que hay una invitación de parte del Señor, que está en Apocalipsis 3:20, que algunos de ustedes lo conocen. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ¿qué significa eso? ¿Es obligatorio? Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es una invitación. ¿Te han hecho alguna vez una invitación? ¿Qué opciones tienes tú ante una invitación? ¿Ir o no ir? Tú decides.
¿Alguien te obligó a venir en esta mañana aquí? No. Y eso es lo que a veces encontramos en nuestra iglesia, que aquí todo es voluntario. Aquí es voluntario. Si quieres participar, participa. Si no quieres participar, no participas. Y creo que algunos líderes de nuestra iglesia, quizás alguna vez te has sentido como mal porque alguien te falló y de pronto alguien dice, ay, discúlpame, el tráfico, el niño lloró, cualquier excusa. ¿Por qué? Porque aquí es voluntario. Pero el Señor tiene su estilo de que todos aquellos que acepten la invitación de hacer parte de su iglesia, y no me refiero a este templo, ni me refiero tampoco a la religión, porque a veces nosotros encasillamos que la iglesia o la religión es lo mismo que Dios. No es lo mismo, no es lo mismo. Dios está muy por encima de las religiones y de las iglesias. Dios es Dios y Él pone sus condiciones y Él hace lo que Él crea que debe hacer. Pero a veces nosotros tenemos un Dios en nuestra mente y lo achicamos a nuestra comodidad. Pero no es así, no es lo que Dios muestra en la Biblia. Así que el proceso que Dios quiere hacer en Pablo, comienza su lucha, comienza un proceso, y dentro de ese proceso, David también lo hizo, y vamos a buscar el de David, Salmo 51, 2 y 7, en Salmo 51, cómo es el proceso que Dios hace en nuestra vida. Si logramos entender esto, podemos vigilar un poco más nuestra salud. En Salmo 51, 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y el 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Cuál es el proceso? De lavado y de purificación. ¿Es lo mismo lavar que purificar? ¿Es lo mismo lavar que purificar? Es un proceso diferente. Y el Señor, pues en la Biblia hay muchos personajes bíblicos que han escrito acerca del pecado. Y el pecado dice que es como una mancha. ¿Cuántas de las señoras aquí presentes han tratado de quitar una mancha? Cuando hay una mancha, ¿qué es el primer paso que tú haces? Primero le pasas como el dedito, ¿cierto? Pasas y tratas de ver si la mancha se quita. Pero si no se quita la mancha, ¿qué pasa? Pasas a otro proceso. ¿Cuál? Entonces le echas agua para ver si con agua, hay manchas que con agua, solo agua se quitan. Pero ¿qué pasa si con el agua no se te quita la mancha? Pasas a un proceso mucho más fuerte y es quizás usar un detergente o el agua caliente. El agua caliente afloja un poco más la mancha y la puede quitar. Mire que el proceso nosotros, con cosas tan sencillas como una mancha, nosotros la podemos quitar, pero el Señor también usa un proceso. Tenemos todos una tremenda mancha en nuestra vida, que con esa mancha no podemos ir al reino de los cielos. Esa mancha tiene que ser quitada, se llama pecado, ¿verdad? Hubo un proceso al principio, que fue con el sacrificio de Jesús, se abre una puerta y una posibilidad. Pero hay dos procesos que el Señor quiere quitar en nosotros, y uno es el proceso de lavado. ¿Cuándo fuimos lavados? ¿Cuándo fuimos lavados? ¿En el momento de qué? Del bautismo. En el bautismo lo que hace es quitarse la mancha que se ve. ¿Como cuál? Ya no voy a ciertos lugares, ya no participo en algunas reuniones, ya no escucho alguna música, y esa es la mancha que se ve. Ya nos vestimos diferentes, ya venimos a la iglesia. Esas son las manchas que el Señor nos quitó y que se van viendo unos cambios, esos cambios externos. Pero luego pasamos a otra mancha, que son las manchas que están ¿dónde? Adentro, en el corazón, que están dentro, en la mente.
Esas manchas no se quitan simplemente con el bautismo. Se requiere un esfuerzo un poco más. Y en ese proceso vivió Pablo. Pablo, en Juan capítulo 3, ahí el Señor dice cómo hace él el proceso de purificación, que es el proceso en el cual la mayoría de nosotros ya estamos. En Juan capítulo 3, el encuentro con Nicodemo. Y el Señor dice lo siguiente en el versículo 5, dice Jesús. Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quién pone las condiciones de la manera como entramos en el reino de Dios? ¿Quién pone las condiciones? El mismo Dios. No somos nosotros, hermanos. No somos nosotros. Él es el que pone las condiciones. Y las condiciones son que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que hay que ser lavados y tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Si el Espíritu Santo no llega a tener el lugar correspondiente en nuestra vida, no podemos entrar en el reino de Dios. Así que esa es una condición impresionante y Pablo lo entendió y lo escribió en Primera de Corintios. Vamos a buscar este texto. Primera de Corintios 2. Y vamos a entender qué es lo que pasa con nosotros una vez que entra el Espíritu Santo en nuestra vida. Primera de Corintios 2, 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que lo único, si tú quieres conocer el plan de Dios y el propósito que Dios tiene en tu vida, la única manera es a través del Espíritu Santo. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermano, si el Espíritu de Dios no está en tu vida, quizás leer la palabra de Dios, quizás entender las cosas de Dios sean difíciles. ¿Se necesita qué? ¿Qué se necesita para poder entender a Dios? El Espíritu Santo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahora, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? ¿Cuál es ya lo final en nuestra vida? Está el versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es el propósito? Llegar a tener ¿qué? La mente de Cristo. Ese es el propósito, tener la mente de Cristo. Ahora, ante este análisis que hemos tenido hasta este momento, ¿cómo está entonces mi vida, mi relación con Dios? ¿Estoy cerca? ¿Estoy lejos? ¿Cuánto me falta? ¿Y por qué es importante poder tener en cuenta todas estas cosas, hermanos? Es importante porque hay una realidad en este momento delante de nosotros. La realidad, ya hablamos de Pablo, ya hablamos de esa experiencia que él tuvo, ahora hablemos de nuestra realidad, de la iglesia de Boca Ratón, de cada uno de nosotros en este momento.
cuál es la realidad y en el mundo en el que estoy viviendo ahora y por qué necesito llegar a tener la mente de Cristo. ¿Con qué nos vamos a enfrentar dentro de poco? Yo he visto en el internet que muchas veces han salido noticias y ustedes saben que las noticias del tiempo del fin, la gran mayoría de noticias del tiempo del fin van a salir ¿de dónde? De este país, de Estados Unidos. Antes que se den al mundo y los cambios que se van a dar en el resto de los países, primero se van a dar aquí. Por lo tanto, ¿quiénes deben estar los primeros preparados para esto? ¿Quiénes deben ser? Los que viven en este país. O sea, ¿quién? Ustedes. Y yo pregunto, ¿estamos preparados para lo que viene? ¿Estamos ya listos? ¿Cómo está nuestra salud espiritual? ¿Cómo está? Si le ponemos un termómetro, ¿en qué parte debe estar? Del termómetro espiritual. Y el Señor habló de un termómetro, ¿cierto? Está en Apocalipsis 3, en la descripción de la iglesia Laodicea. La iglesia Laodicea es la iglesia nosotros, todos hacemos parte de la iglesia Laodicea. Y nuestra condición es que creemos estar bien. Pero el Señor dice que ¿cómo somos? Tibios. Pero nosotros creemos que estamos bien. Quizás la medida de que creemos que estamos bien es porque yo vengo los sábados, porque yo pago los diezmos, porque es que yo he hecho cambios en mi salud. Es porque esto y por lo que lo otro. Y resulta que nosotros, creyendo que estamos bien, no estamos tan bien. Ahora, en el reloj profético, ¿en qué punto estamos nosotros ahora mismo, Estados Unidos de Norteamérica? He escuchado a algunos que dicen que es ya la ley dominical y algunos estarán esperando, es que ya va a salir la ley dominical, otros dicen que ya está en la gaveta del presidente, etcétera, etcétera. Pero para que eso se den, esos eventos, primero debe haber un evento importante que está en Apocalipsis 13. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, que es la descripción de la segunda bestia. Hay dos bestias allí. La primera, todos saben que es el papado, pero en la segunda se describe a este país. Y dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué significa de que tenía 2 cuernos semejantes a un cordero? ¿Quién es el cordero según la Biblia? ¿Quién es el cordero? Jesús. O sea que era semejante y que tenía una apariencia de cristiandad. Y quizás tú estás viendo un panorama, el que se nos ve ahora mismo, y quizás a ti no te parece que esto esté como quedando un vestigio de algo que sea cristiano o que sea religioso. Pero hermanos, Satanás trabaja por debajo, donde nadie se dé cuenta. Cuando las cosas ya estén reveladas, ya para muchos no esté, pero están pasando cosas internamente en el gobierno, internamente en la Casa Blanca y nosotros no sabemos quizás y no lo identificamos. Sin embargo, quiero que ustedes vean este pequeño video de una noticia. Un despertar espiritual está ocurriendo en la Casa Blanca. Algunas de las personas más poderosas de Estados Unidos se están reuniendo semanalmente para aprender de la palabra de Dios. Nuestra corresponsal en la Casa Blanca, Jennifer Wishon, nos cuenta esta exclusiva historia sobre el gabinete del presidente Donald Trump. Esto está marcando la historia. Está siendo llamado el gabinete más evangélico de la historia. Hombres y mujeres sin pelos en la lengua cuando se trata sobre su posición sobre Dios y la Biblia. Estos son individuos piadosos que Dios ha subido a una posición de prominencia en nuestra cultura. Todos han sido escogidos por el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence. No creo que Donald Trump haya descubierto que se encadenó al apóstol Pablo. Ralph Rollinger es un exjugador de la NBA con un gran llamado.
Él fundó Capitol Ministries con la idea de que si tú cambias el corazón de los legisladores, luego su visión cristiana los guiará a crear buenas políticas. Él ha desarrollado estudios bíblicos en 40 capitolios estatales, enseña estudios semanales en la Cámara y el Senado y ahora lidera cerca de una docena de miembros del gabinete presidencial con estudios semanales de la Biblia. El secretario de Salud Tom Price, el secretario de Energía Rick Perry, la secretaria de Educación Betsy DeVos y el director de la CIA Mike Pompeo son algunos de los que asisten a este estudio. Es el mejor estudio bíblico que he enseñado en mi vida. Son tan receptivos, son tan nobles, aprenden mucho. ¿Se ha hecho esto antes en un gabinete formalmente? No creo que haya habido un estudio bíblico en al menos 100 años. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, también asiste. Al igual que Jeff Sessions, él saldrá el mismo día en que le enseñe algo y lo veré hacerlo en cámara y solo pienso, wow, estos chicos son fieles, disponibles, enseñables. El presidente Trump está invitado a asistir a los estudios bíblicos también. Cada semana recibe una copia de la enseñanza de Drollinger. El vicepresidente Mike Pence planea unirse al estudio. En Pence, Drollinger ve muchas similitudes a José, Mardoqueo y Daniel de la Biblia. Todos los hombres que se levantaron en la posición número 2 en los gobiernos en diferentes tiempos en la historia. Mike Pence has respect for the office. Mike Pence tiene respeto por la Biblia, se viste bien. Como dice en la Biblia, José se limpió antes de ir a presentarse ante el faraón. Mike Pence tiene tenacidad bíblica intransigente y él tenía un tono amoroso acerca de él que no es solo un gong ruidoso o un címbalo que suena. Y luego, en cuarto lugar, aporta verdadero valor a la cabeza de la nación. Drollinger compara frecuentemente al presidente Donald Trump con el personaje bíblico Sansón. Simplemente alabo a Dios por ello y alabo a Dios por Mike Pence, quien creo que con Donald Trump eligió a grandes personas para dirigir a nuestra nación. Jennifer Wishon, CBN News, la Casa Blanca. ¿Está todo bien? O sea, las cosas se están dando, hermanos. Pasos acelerados. Cada parte de la profecía bíblica del tiempo del fin, cada personaje dentro de la profecía está tomando su lugar. Nosotros, cada uno de nosotros también debemos tomar nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición en todo esto? Ya creo que con todo esto que está pasando a nuestro alrededor, debemos tomar seriamente lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Y en Apocalipsis 3, el estilo de Dios para hacer esto una realidad está dado en Apocalipsis 3, ya les digo el versículo, que es el proceso que Dios hace. En Apocalipsis 3, ya le digo el versículo, en el 19 dice lo siguiente: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Es decir, que hay un proceso que debe ocurrir en nuestra vida para todo aquel que un día sueña con estar en el reino de los cielos, que un día sueña en hacer parte de la visión que Juan vio en Apocalipsis 4, de que había todo, nación, tribu y lengua, habían personas allí, y yo, con el poder de Dios y la ayuda de Dios, yo me gustaría estar en ese lugar. ¿Hay alguien que le gustaría estar en ese lugar? Pero para que, hermano, tú puedas estar ahí, necesitas pasar por el proceso de Dios. Yo amo y reprendo a todos los que amo. Si estás pasando por alguna situación, dale gracias a Dios porque todo eso hace parte del entrenamiento del Señor. Y en Zacarías 13, vamos ya a ir terminando, a Zacarías 13, versículos 8 y 9, dice cuál es el proceso que está ocurriendo quizás en muchos de cada uno de los que estamos aquí. Zacarías 13, 8 y 9 dice lo siguiente: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella,
y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Tremenda cita, ¿cierto? De todas esas, una tercera parte. Por eso el Señor decía, manada pequeña. El Señor quiere que todos procedan en el arrepentimiento. Todos procedamos al arrepentimiento, pero solo va a quedar una tercera parte. ¿Y qué hace el Señor con esa tercera parte? Los purifica. ¿Y cómo los purifica? A través de las pruebas, a través de los problemas, a través de las circunstancias, porque lamentablemente como seres humanos, en la comodidad, en la tranquilidad, parece ser que no hacemos absolutamente nada. Pero parece que cuando hay situaciones difíciles, ahí sí decimos, Señor, ayúdame, y así como que nos ponemos en disposición para que Dios haga la diferencia en nuestra vida. Así que la invitación en esta mañana, de parte del Señor, de parte de la iglesia, está en Apocalipsis 17, como último texto. Apocalipsis 22, 17 es la invitación, porque esto sigue siendo voluntario. Sigue siendo voluntario, es el que quiera. Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu Santo, y la esposa, la iglesia, dice, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Así que la invitación está dada por parte del Señor. Que cada uno de nosotros, los que soñamos, los que queremos que nuestra vida por esta tierra no haya sido simplemente en vano, que la muerte de nuestro Señor Jesucristo al dar su vida por nosotros y abrir un camino donde podemos transitar, no haya sido en vano. La única manera es que podamos aceptar esa tierna invitación, aún sabiendo que no sería fácil, aún sabiendo que las cosas que están por venir van a ser terribles, pero el Señor espera que realmente en nosotros el Espíritu Santo haga ese trabajo maravilloso de transformación, de cambio, de ser una nueva criatura en Cristo Jesús, donde ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, que esa diferencia en nuestra vida sea marcada con un propósito, con el propósito de ayudar a otros a que conozcan a Jesús a través de nuestra experiencia y también a que podamos estar un día juntos en las mansiones celestiales. ¿Cuántos desean de corazón pedirle al Señor que Él haga esa diferencia en nuestras vidas? Si hay alguno que quiere así, póngase de pie, por favor, y vamos a cantar el himno final. Yo te invito en esta mañana de sábado que tú pruebes, si hasta ahora has probado en tu vida todo lo que has podido probar para estar en los caminos del Señor, yo te pido en esta mañana, en el nombre del Señor, que pruebes con Jesús para que Él pueda hacer una diferencia. Vamos a cantar el himno final, Prueba con Jesús.